Muy buenas tardes, mi nombre es Raúl Serrano, pertenezco al estudio de Administración de Empresas de la Universidad Nacional. El día de hoy cuento con la compañía del doctor Luis Eduardo Velázquez, líder social de la comunidad de Barranca Bermeja, en el cual le voy a hacer unas preguntas con respecto a la política. Don Luis, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, aquí pues acompañándolo y atento a sus preguntas para poderle resolver cualquier inquietud. Don Luis, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, teniendo en cuenta que el Estado es la conformación del territorio, la población y sus entidades o sus órganos que administran o que gobiernan, pues tendríamos esas relaciones ahí entre Estado, nación y gobierno, porque se conforman siempre de estos tres elementos: un territorio, una población y unas instituciones que ayudan al control y al gobierno del mismo o a la administración del mismo. Entonces esas serían las relaciones que tendríamos entre estas tres palabras que van a llevar a cabo lo que se considera como Estado, nación y gobierno. Muy buen aporte, don Luis. Eh, Otra preguntita, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, como la participación política son el conjunto de acciones de los ciudadanos para poder entrar a participar en lo que tiene que ver con el control del gobierno, lo que tiene que ser, lo que tiene que ver con lo que se va generando en eso que está establecido como nación, como Estado, nación y gobierno. Entonces, esas acciones conllevan a unas participaciones, y la democracia es precisamente lo que permite para que exista un control y una administración. Entonces se permite que los ciudadanos tengan ciertas acciones para que puedan ser partícipes de lo que va a ser la constitución del Estado como tal. Excelente respuesta, muchas gracias, don Luis. Eh, ¿Cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? Bueno, para mí la política es el arte de servir, y el Estado está para eso, para servir. Entonces, existen unas políticas de Estado, existen unas políticas de gobierno y existen unas políticas de nación, pero se deben dar unos parámetros, y es la participación como tal, y el Estado deberá retribuirle en servicios a la sociedad. Comunidad. Por ejemplo, existe una organización dentro de la nación, dentro del Estado, que el gobierno administra, que es el recaudo de los diferentes impuestos y aportes que da el pueblo o la sociedad, y deben ser retribuidos, y la participación y el servicio que tengan a través de esto la misma sociedad como tal. Ok. ¿Y qué elementos componen la cultura política? ¿Qué elementos componen la cultura política? Pues están ahí mismo en el tema de la participación, de la democracia, de la voluntad, ¿sí? Y deben existir un sistema organizativo para poder llevar a cabo las mismas políticas que se salen del gobierno, del Estado, para que la población tenga una forma organizada para poder llevar a cabo las acciones necesarias que ayuden a mantener algunas condiciones dentro de la misma sociedad, dentro de la misma población, los mismos proyectos, ¿sí? Por ejemplo, poder desarrollar esas obras que son necesarias para el subsistir de la población. Muy interesante, Luis. Eh, y por último, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? O sea, pues todos sabemos que la participación en política, que ya habíamos hablado antes, que es el conjunto de acciones de la misma sociedad, pues el ciudadano va a tener la necesidad de alguna manera siempre poder participar en lo que se constituye como políticas de Estado, políticas de gobierno, y tomar decisiones que vayan en beneficio del colectivo social. Aunque el sistema hoy funcione de una manera, siempre existirán algunos parámetros, y existirán, por ejemplo,
lo que podemos nosotros encontrar hoy en la Constitución y en nuestras normas, que son las herramientas que tienen los ciudadanos para poder defender sus derechos y poder estar siempre al tanto de lo que sucede, de lo que el Estado y la nación o el gobierno, ¿cómo le diría? O sea, ordena Sí. o sea, cuando se hace una norma, se hace una ley, el gobierno está estableciendo un parámetro general para la población y es allí donde la población también tiene que estar muy pendiente y poder participar. Y hablamos de unas herramientas que podemos decir que son mecanismos de control que también tiene el ciudadano para poder ejercer una veeduría y un control a lo que se hace dentro del gobierno que es elegido por la nación a través de su participación, por la población a través de su participación. O sea, tiene derechos, pero a la Sí, vez deberes que claro, hay cumplir, unos ¿no? derechos y unos deberes que tienen los ciudadanos, pero también el Estado, el gobierno y la nación también tienen unos derechos, pero también tienen unos deberes con la población, toda vez que el principal elemento en eso es la sociedad, el conglomerado social, es la población, es la base social y que ayudan para la organización del Estado, la nación y el gobierno. Como usted decía, la misión del gobierno es servir. Claro, debes servir y administrar los recursos de la población. O sea, existen algo que se llama recursos públicos, por eso se enuncian así, y se nombra como unas personas que administren, ¿sí? Y hay unos órganos administradores, pero también hay una población que tiene unos deberes como tal y tiene unos derechos. Entonces, existen herramientas que también se han ido dando en el transcurso del tiempo con las políticas de Estado, políticas de nación y políticas de gobierno. Ah, bueno, Luis Eduardo, pues muchas gracias por ese aporte que nos ha dado y que va a servir como para investigación del área de cultura política, administración de empresas de la UNAD. Ah, Muy no, amable. a ustedes y de todas maneras siempre estaremos atentos. De eso se trata, que podamos nosotros también ayudar y podamos emitir de pronto algunas expresiones que consideramos con relación a estos temas. Muy amable. A usted Muchas muchísimas gracias. gracias.